Señores, no sé qué es lo que pasa, porque como que no hay una coordinación entre funcionarios del gobierno, y eso se ha producido varias veces en relación con el tema haitiano. ¿Cómo va a ser? Que si el canciller, que si el ministro de Defensa, ahora que si el ministro de Agricultura, que si el gobierno, los legisladores oficialistas. Porque Limber Cruz, el ministro de Agricultura, parece que hizo referencia al hecho de que se han concedido algunos permisos temporales para trabajadores haitianos. Algunos no, 15.000. Bueno, 15.000, vamos a decir, si tú lo pones, me imagino que el término de los 15.000 es referente o relacionado con lo que habían mencionado los bananeros. Los bananeros habían solicitado, pero era una renovación. Sí, es una renovación, y yo creo que, porque Limber Cruz hasta cierto punto es un tipo muy sincero, o sea, Limber Cruz no es muy diplomático hablando, sino que dice las cosas claras como la piensa, y posiblemente sea cierto que se hayan hecho esas renovaciones porque son necesarias como quiera para el desarrollo de determinadas áreas productivas. Pero el gobierno lo está desmintiendo. Incluso hay una comunicación hasta de Homero Figueroa, vocero de la presidencia, que dice que el gobierno no está renovando permisos y que entonces se está desautorizando lo que dijo el señor Limber Cruz. Pero las declaraciones del ministro enseguida levantaron un avispero. Pero por de hecho, vamos a oír qué se hablaba ayer en el Senado respecto a este tema. E incluso gente de su misma corriente su partido, política. Seguro Oigamos, adelante, señor director. En la Dirección de Migración es que pueden otorgar, según la ley, los permisos laborales de extranjeros. No entiendo por qué lo tiene que anunciar el ministro de Agricultura. Fue desmentido por el gobierno de que se hayan emitido esos permisos a ilegales, que todavía no se ha trabajado. Él no es la persona indicada para dar esa información y dar los permisos. Mira, esto deja como un polvillo sobre la mesa, y es que de manera real parece que las autoridades han estado contemplando esta posibilidad, que es positiva para el sector productivo, en este caso el sector agrícola, porque se sabe y diversos sectores y diversas personas han planteado, incluyendo al propio ministro de Agricultura, que aquí con nosotros en algún momento planteó que la economía dominicana es insostenible sin la mano de obra haitiana. Y así como el ministro Limber Cruz, también se refirió al tema el expresidente Hipólito Mejía, que también lo dijo aquí mismo, también lo reiteró aquí mismo, de que la economía dominicana es insostenible sin esa mano de obra haitiana. Entonces, al parecer, como que por lo bajo se está cociendo algo con relación a este tema. Y digo por lo bajo porque el hecho de que Limber lo hiciera público, o se adelantara a decir algo respecto al tema, y que luego el gobierno lo desmintiera y que los senadores salieran al frente, eso deja mucho que pensar. Pero pienso que realmente con este tema se está haciendo algo, porque en verdad la economía dominicana lo necesita. Pero hay que diferenciar, Yolanda, discúlpame, hay que diferenciar una renovación de permisos de trabajo de una emisión de permiso nuevo a gente que pudiera estar en condición de ilegalidad. Y me imagino que a lo que se refiere el Limber Cruz a renovaciones, como mencionaba anteriormente tú. Bueno, dicen los congresistas PRMistas que eso lo dijo él a título personal. Me hace mucha gracia porque un ministro de Agricultura hablando sobre un tema que atañe directamente a su sector, difícilmente cuando hable puede tratarse de una opinión personal. Cuando estuvieron aquí los bananeros que estaban solicitando las renovaciones de permiso, recordaban que uno de sus principales mercados es Europa y que en Europa, para poder recibir el banano que se produce en otros países, tiene que tener una serie de certificaciones que todos conocemos, pero entre ellas que de mano de obra ética. Entonces, si no hay personas con un estatus de legalidad, pues eso afecta el hecho de que se reciba o no el banano dominicano. Entonces, todos estos factores influyen en lo que ese sector había estado solicitando, que se refiere a los permisos que se le dieron a una serie de trabajadores en el 2014
y que ya vencieron porque eran de naturaleza temporal. Entonces, que esa mano de obra que está, digamos que personas que son identificadas, pero que ya les venció ese permiso, es lo que ellos estaban pidiendo. Pero imagínense ustedes, eso ha levantado totalmente el avispero y ahora resulta que el ministro de Agricultura dio una declaración a título personal, comillas y comillas. Es que el gobierno ha sido irresponsable con eso, ¿eh? El gobierno del presidente Luis Abinader, cuando llegó al poder, y lo primero que hicieron desde el Ministerio de Interior y Policía de la Dirección de Migración fue desacreditar el proceso de regularización que se inició con la ley 169-13. Dijeron que eso fue un disparate, que eso estuvo mal hecho, y entonces anunciaron que iban a hacer un proceso de reestructuración de ese proceso para hacerlo de manera adecuada. Sin embargo, ese proceso nunca se inició, se dejó en el aire. Entonces, ni se renovaron los permisos que ya se habían concedido, ni se le dio continuidad al proceso de regularización, ni que estaba tampoco, sustentado en una ley. Exactamente, que está sustentado en una ley. Y también se dejó sin efecto entonces el proceso en sí de reformulación en sí mismo. Entonces, ni lo contamos en el censo. Exacto, y ni lo contamos en el censo también. No, tampoco porque hicimos la encuesta. Luego se hizo un censo y tampoco se hizo la encuesta de presencia migratoria en la República Dominicana ni nada. Entonces, ahora, bueno, se están tomando medidas para enfrentar la inmigración ilegal, pero tú tienes una cantidad importante de ciudadanos haitianos que llegaron a hacer su regularización, que tenían carnets incluso no solo de permisos temporales, sino también de condición de naturalizados dominicanos o naturalizados en República Dominicana, que luego entonces de vencimiento no se la ha renovado. Entonces ahora tenemos esa situación y eso es un asunto de irresponsabilidad del gobierno porque de verdad que seguro se está regularizando o normalizando algún tipo, en algunos sectores, esa situación, principalmente en el bananero, por lo que dices tú, de que la exportación implica el cumplimiento de normas laborales en el proceso de producción o de recolección de esos bananos que se van a exportar, y entonces el gobierno no asume la responsabilidad de decir, sí, ciertamente se están concediendo aquí, para esto sí y para esto no. Limber Cruz, entonces, que un tipo lo viene y lo dice y ahora entonces el gobierno lo desautoriza. Esteban, Entonces debe haber como mayor claridad de parte del gobierno con relación a este tema y no simplemente estar diciendo una cosa por un lado y otra cosa por otro lado de parte de funcionarios que son de un mismo estado, que son de un mismo gobierno, que son de un mismo partido. Una Esteban, vez más, sin hagan duda, un grupo de WhatsApp. Sin duda, ahí se está haciendo algo. Eso no es casual que el licenciado Limber Cruz salga con unas declaraciones como esta. Pero miren,